Buenos días a todas y a todos. A nombre de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado les damos una afectuosa bienvenida a este ciclo de formación docente denominado Reflexiones, Aprendizajes y Nuevos Desafíos para la Docencia Remota. Les agradecemos a todas y a todos por estar en esta sala virtual el día de hoy y también saludamos muy especialmente a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Unidad de Docencia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al igual que en instancias anteriores, para la realización de este ciclo de formación contamos con la participación de diversos actores de nuestra comunidad universitaria. Les agradecemos muy especialmente también a ellos, ya que esta articulación y colaboración han sido fundamental para desarrollar estos procesos de formación docente. Hoy nos encontramos en el segundo momento del ciclo de formación, donde el énfasis de las actividades que desarrollaremos esta semana estarán centradas en el primer año. La transición a la educación superior es siempre desafiante y requiere de una docencia especialmente preparada, pero más aún en el escenario actual, especialmente en este contexto, ¿verdad?, de emergencia sanitaria que ha sido muy desafiante para las generaciones 20 y 21. En la sesión de hoy abordaremos el tema de la autonomía. La autonomía se relaciona con el autoconocimiento como aprendices y con la capacidad de autorregulación que permite aprender a aprender. Esto no es una característica personal, sino un proceso que se va construyendo progresivamente, puesto que las y los estudiantes, a medida que maduran psicológicamente, aumentan su autoconocimiento y generan mayor capacidad de reflexión crítica. El taller de hoy, denominado ¿Cómo acompañar al estudiantado de primer año en la progresión de su autonomía en docencia remota?, tiene como propósito promover el desarrollo progresivo de la autonomía del estudiantado de primer año a partir de estrategias que favorezcan el autoconocimiento, la reflexión crítica y la toma de decisiones para propiciar la autorregulación del proceso de aprendizaje. Estarán a cargo de la sesión de hoy Ángela Baratini y Cristina Márquez, asesoras educativas de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. Sin más y esperando que esta instancia sea un aporte para las prácticas docentes que se realizan en el primer año, le doy la palabra a Ángela y a Cristina. Muchas gracias, Fran. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este espacio. Esperamos que sea efectivamente un espacio de crecimiento profesional y que ojalá podamos sacar algunas conclusiones importantes relacionadas con nuestro trabajo con estudiantes de primer año. Cristina, si quieres compartir la pantalla. Hemos estado, como decía Francisca, en este proceso de trabajo. Hola a todos y a todas, muy buenas. Aquí, ustedes me dicen, ¿se ve bien? Sí, perfecto. ¿Pasas a la próxima? Les decía que estábamos en estas actividades de formación del primer año y comenzamos con un panel donde trabajamos fundamentalmente la experiencia del estudiantado de primer año durante este contexto de pandemia. Para quienes no estuvieron ahí, trabajamos básicamente en dos elementos, uno que tenía que ver con un estudio de experiencia estudiantil que se realizó en el primer semestre, y por otro lado también los temas de salud mental, así que ahí estuvimos trabajando desde la perspectiva del estudiantado. Después tuvimos el jueves pasado un taller sobre conocimiento y experiencias previas. Hoy vamos a hablar de la autonomía y el jueves vamos a estar trabajando el tema de motivación. En el taller de hoy, lo que quisiéramos trabajar es fundamentalmente cómo promover el desarrollo progresivo de la autonomía del estudiantado de primer año, trabajando, más bien reflexionando en torno a estrategias que favorezcan el autoconocimiento, la reflexión y la toma de decisiones para que puedan autorregular su propio proceso de aprendizaje.
para ello vamos a partir con una reflexión en torno a una cita, ¿cierto, Cristina? ¿Qué nos dice aquí estos autores respecto de la autonomía? Bueno, quisimos partir este taller con una cita que no es de un texto relacionado estrictamente con la autonomía en el aprendizaje, pero que nos parecía que, mm, que enmarcaba bien desde dónde queremos enfocar la idea de autonomía. La cita procede de un documento, un policy paper de la oficina de la UNESCO en Montevideo, que se titula Universidades para el Desarrollo. Y aborda el concepto de desarrollo humano sustentable y desde ahí ofrece algunas orientaciones y algunos lineamientos para las universidades públicas latinoamericanas eh, en sus distintas funciones, en la función de docencia, en investigación, extensión o vinculación con el medio. Nos parecía que esta cita eh, nos daba un marco suficiente para poder comprender las distintas dimensiones con las que se relaciona la autonomía y que esperamos poder abordar a lo largo del taller aquí con ustedes. Como ven, los destacados son nuestros. Eh, Aborda la autonomía como uno de los grandes propósitos en realidad de la educación superior, más allá de los procesos específicos de aprendizaje en un curso en concreto, no como uno de los grandes propósitos de la formación universitaria finalmente. Y relaciona la autonomía no solamente con la capacidad de aprender a aprender, como decía Francisco en las palabras de inicio, ¿verdad? Aprender a lo largo de la vida, sino también la autonomía para ser capaces de desempeñarse en la sociedad como profesionales, como ciudadanos, ciudadanas, ¿verdad? De una manera crítica y propositiva. Entonces, desde este paraguas más amplio, nos parecía que era importante abordar esta idea hoy, por lo menos que partamos desde acá. No quiero dejar de mencionar que a esta hora, en paralelo a este taller, donde estamos aquí abordando esta idea de autonomía, se está realizando la ceremonia de reconocimiento a los mejores docentes, profesores y profesoras de los años 2019 y 2020, entre los cuales y las cuales hay muchos docentes de primer año y profesores coordinadores de primer año. Así que yo creo que era importante mencionarlo y dar ese reconocimiento también desde ahí. Así que les agradecemos mucho su presencia, esperamos que esta cita marque un poco el tono de lo que vamos a estar trabajando aquí. Nuestra idea en este taller es que podamos, a partir de las experiencias, nadie mejor que ustedes mismos y ustedes mismas, ¿verdad?, que están en la sala de primer año, con sus estudiantes de primer año, para hacer un diálogo entre su experiencia, algunas experiencias de otros y otras docentes que han querido compartir con nosotros, y también lo que la investigación y el conocimiento especializado en educación superior nos ha ido diciendo en los últimos años sobre cómo funciona la autonomía en educación superior. Sí, a propósito de lo por que eso tú... vamos a ver un video ahora, ¿verdad, Ángela? Sí, por eso, a propósito de lo que tú planteabas, justamente le solicitamos a algunas y algunos docentes de primer año que pudieran compartir algunas ideas respecto de lo que pensaban en torno a los temas de autonomía, especialmente, bueno, la autonomía en el aprendizaje, particularmente en estudiantes de primer año. Y a propósito de eso, justamente viendo la premiación del mejor docente, acabo de ver que efectivamente una de nuestras estrellas del video fue premiada como mejor docente también en su facultad, así que si está por ahí Marcela Golzac, que está en nuestro video y la vi por ahí premiada como mejor docente, así que felicitaciones también por ahí. Bueno, agradecerle a los tres docentes, a las dos y el docente que nos apoyaron en hacer el video que les vamos a poner a continuación con sus expresiones, y especialmente a la Oficina de Educación Online que nos apoyó en elaborar el video y en editarlo, así que les vamos a compartir entonces este video con tres docentes que nos conversan sobre
su percepción sobre los temas de autonomía en el aprendizaje. Cristina. Ustedes me dicen si se oye bien. Definiría la autonomía en el aprendizaje, por una parte, como la capacidad de autogestionarse, de autogestionarme, por otra, y como resultado obtengo la profundización que deseo respecto a un tema que me interesa. Entendiendo esto como el aprendizaje en la educación superior, el resultado sería cuál es el nivel de profundidad que quiero tener entonces de este tema que me interesó tanto como para entrar a la U a estudiar. Si pienso qué significa para mí autonomía, lo relaciono inmediatamente con la libertad y nuestra capacidad de decidir, teniendo conciencia, por supuesto, que esta decisión me afecta a mí y a otros y que este impacto puede ser tanto positivo como negativo. Si esto lo llevo al ámbito de la educación o a la autonomía en el aprendizaje, tiene que ver principalmente con mi conciencia o tener conciencia de mis necesidades de aprendizaje. ¿Qué requiero yo en este proceso de aprendizaje? ¿Sí? Y esta capacidad de autodirigirme, de autogestionar mi aprendizaje. Porque en el fondo es aprender a aprender. El proceso de aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje nunca son autónomos. Siempre requieren de la instancia social. Por ello hay que tener cuidado cuando nos referimos a la idea de autonomía, sobre todo cuando nos referimos a la idea de autonomía en términos de la participación del estudiante. La primera distinción que habría que hacer es que no hay que confundir autonomía con individualismo o una aproximación individual. Y eso es pertinente para efectos de una concepción más amplia y más integral de autonomía. Sin embargo, para participar de manera creativa y propositiva y con proyección en los procesos de enseñanza-aprendizaje se requiere autonomía. Y si me apuran un poquitito, la idea de autonomía habría que definirla más bien como una capacidad básica y necesaria para participar exitosamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más bien una condición. Y en el caso del aprendizaje en la universidad, deberíamos pensar la idea de autonomía como un aspecto constitutivo de lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu denominaba capital cultural. Y haciendo referencia a ese concepto, entonces la autonomía es más bien una disposición para el trabajo académico, es una condición necesaria que debiera desarrollar el estudiante y que debiéramos potenciar nosotros como docentes para su participación en estos procesos. Dentro de su valor, creo que hoy día es fundamental y toma un rol aún más protagónico de lo que ya tenía el ser autónoma, autónomo, autónome en los procesos de aprendizaje, principalmente porque hoy día nos encontramos separados, cada cual desde su espacio, aprendiendo de manera remota. Entonces la capacidad que tengamos de autogestión es fundamental. Y por otra parte, me parece que como en nuestros derechos ciudadanos, y es súper importante el poder emerger, el poder aparecer. Y esta autonomía es también un proceso de aprendizaje y de autoconocimiento para conmigo. Entonces, me parece que es fundamental también en ese derecho de aparecer, de poder ser, el ejercitar la autonomía. Ya es evidente, incluso para los que somos más viejitos en esto, que las formas pasivas clásicas del siglo XIX y de gran parte del XX ya no sirven. Entonces, la autonomía también es un aspecto entonces que hace posible y que abre senda de nuevos aprendizajes a partir de lo que se está discutiendo, lo que se está conversando. Entonces, permite el ejercicio de la perspectiva crítica personal como una contribución de parte del estudiante a esta construcción colaborativa de los aprendizajes. ¿Cómo desarrolla un cabro la autonomía? En virtud de entrenar ciertos criterios que les permitan seleccionar de 35 papers que va a tener abiertos ahí, los 5 o 7 que tiene tiempo de leer. Y son precisamente esos criterios, son precisamente esos elementos, esas posibilidades, esas habilidades, las que ahora entran a jugar un rol fundamental en los procesos que nosotros deberíamos cultivar o entrenar
aproximación mucho más creativa, mucho más activa a la información que circula, ¿no? Que ya a esta altura es inabarcable. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque como profesionales, estamos formando profesionales, ¿no es cierto?, pensando a nivel de la educación superior, necesitamos este aprendizaje, esta autogestión, ¿no es cierto?, a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que pensar que este aprendizaje es continuo a lo largo de la vida, por lo tanto necesitamos estar además actualizándonos permanentemente. Yo diría que en general el grado de autonomía es bajo. Es bajo en los estudiantes de primer año. Y es bajo, bueno, no porque ellos tengan la culpa en general, sino que porque la educación básica y media en las tres instancias, ¿no? Municipal, particular subvencionada y particular pagada, es mala. Así de sencillo, lo dicen los expertos, todo. Cada vez que se cruzan el estudiante, la clase social del estudiante y sus resultados, incluso con pruebas estandarizadas, SIMS, PSU, aparece la clase social de atrás y no el colegio. Hay que también tener en consideración el punto de partida, ¿no? Creo incluso que muchas veces nuestros estudiantes vienen buscando todavía, o vienen casi como una solicitud, ¿no?, implícita, más estructura y no más espacios de realización individual. Requieren todavía más estructura, por ejemplo, para instalar metodologías de estudio adecuadas, por ejemplo, para, expresarse de manera más adecuada en los contextos académicos. Y esto tiene que ver también con la heterogeneidad de las matrículas en los últimos años, que algunas veces es heterogeneidad, y bienvenida a la heterogeneidad, ¿no es cierto? La diversidad enriquece. Pero otras veces, como hemos podido constatar desde el punto de vista de la experiencia, se trata de una polarización. Entonces hay 7 u 8 estudiantes que monopolizan la palabra y preguntan, entonces por filósofos o por sociólogos que ya los han leído en la enseñanza media, y compañeros y compañeras del lado los miran del lado y con una cara de espanto tremenda. Y eso genera, ¿no es cierto?, un problema bien complejo. En síntesis, yo diría que es bajo y que ese es un antecedente que deberíamos considerar para efectos de qué es lo que hacemos con nuestros estudiantes de primer año. Respecto del nivel de autonomía de los estudiantes en primer año, me parece que es de medio a medio alto y alto, siempre sí ligados a unos objetivos claros y a unos hitos claros. Es decir, plantearles una ruta de aprendizaje, explicarles cuáles son los pasos fundamentales en esa ruta de aprendizaje para que de cada paso a cada paso puedan ejercer esa autonomía y esa autogestión. No me pongo expectativas respecto de la autonomía en la gestión de los aprendizajes de sus estudiantes, considerando que los contextos previos de cada uno y las experiencias previas de ellos son tan diversas como cada uno es del curso, son más de 100 estudiantes. Respecto a las expectativas que tenía de estos niveles de autonomía de los estudiantes, por una parte sí, por otra parte no. Hay unos niveles mínimos que creo que son necesarios para poder operar en los estudios superiores, universitarios, y por otra parte no cumplió mis expectativas, pero porque las superó. O sea, esperaba encontrar muchas más barreras de las que terminé encontrando. Identifico como 12 desafíos principales a los cuales nos vimos enfrentados, y yo también como profesora de primer año y PEC de un curso. El primero era respecto de el acceso a la información, ¿no es cierto? Proporcionar una equidad en el acceso a la información a todos los estudiantes, a todos y todas las estudiantes, independiente de su nivel de conexión a Internet. Y el otro gran desafío era, en esta modalidad a distancia, ¿no es cierto?, remota, cómo favorecíamos la autorregulación de los estudiantes de su aprendizaje, sabiendo que no íbamos a estar ahí presenciales en la sala de clase. También fue fundamental tener una motivación, es decir, tratar ciertos temas ligados al tema del curso, que fueran de un interés personal, y esa ya es como una ayuda medianamente extra, pero es una ayuda a ejercer la autogestión, el estar motivada, motivado, motivada por esto que tengo que hacer.
antes de poner el énfasis en cuestiones de contenido, ¿no? Por muy ordenado que uno sea, por muy esquemático que uno sea para presentar esos contenidos, se requiere bastante motivar. Una vez que el estudiante levanta la manito a través de esto o toma el micrófono para hacer una pregunta, ¿no? Tomar esa pregunta, por ejemplo, y destacar lo pertinente de su enunciación. Destacar cuánto nos abre a concentrarnos en aspectos de un tema o de un autor. Esa motivación, felicitarlos por las inquietudes y que realmente son ellos una parte crucial del curso en función de sus preguntas, etcétera, me parece que es tremendamente relevante. Es más relevante que en el aula presencial. Porque de alguna manera, al estar desconectados desde el punto de vista visual y al no poder calibrar qué es lo que está ocurriendo en la situación, porque uno le habla al vacío, ¿no es así? Uno no sabe. Eso en la tradición nuestra en sociología del interaccionismo simbólico es súper complejo, porque cuando uno interacciona, también se va haciendo indicaciones a uno mismo, y esas indicaciones se las hace en función de los públicos, audiencia y de los estados de situación. Pero si uno no los tiene y las cámaras están apagadas, no sabe lo que está ocurriendo. Entonces, hay una cuestión que tiende a fomentar la inseguridad. Y cuando uno en la experiencia toma la pregunta, la inquietud que dejan en el chat o a través del micrófono y la incorpora con la mayor pertinencia posible en la profundidad de los contenidos o abriendo su senda, me parece súper relevante. Si trabajamos con supuesto y en el aula presencial, puede ser que rápidamente nos demos cuenta de cuán fallidos ¿no? o cuán impertinentes son esos supuestos. Pero si trabajamos con supuesto en la ciencia remota, es bien complejo, porque van a tener que pasar muchas cosas para que nos demos cuenta que realmente esos supuestos estaban errados y estamos partiendo de una línea de base muy distinta a las expectativas que nos habíamos hecho o a una simple transacción de un programa del sentido tradicional a la modalidad remota. Creo que facilitó el hecho de que hayamos trabajado en forma coordinada con el Centro de Enseñanza-Aprendizaje de la Facultad de Medicina, con el cual se diseñó y se pensó y se creó un sitio web en la asignatura, en el cual se dispuso todo el material educativo del curso, ordenados, ¿no es cierto?, según el recorrido de aprendizaje y según el logro de aprendizaje establecidos en el curso. Se hizo un programa también ordenado en el cual se estipuló en el programa los tiempos que requería cada una de las actividades, cuánto tiempo iba a utilizar en la lectura, cuánto tiempo en ver un video, ¿no es cierto?, en resolver una actividad de autoevaluación. Para favorecer esta autorregulación académica en el fondo y esta autonomía en su aprendizaje para los estudiantes de primer año de este curso, cada semana se subió en cursos el recorrido de aprendizaje para esa semana, ¿sí? Siempre respetando el horario del curso establecido para que ellos también vayan aprendiendo a organizar sus tiempos y que dentro de ese horario era donde ya estaba establecido el realizar esta actividad, la hicieran ellos o no en ese horario, ¿sí? Pero una manera de guiarlos, de favorecer esto. En este recorrido de aprendizaje se les decía paso a paso todas las actividades que tenían que hacer en ese momento, que tenían que ver un video, que tenían que hacer una lectura. Esta actividad de autoevaluación además les permitía identificar al estudiante los aspectos que él tenía que reforzar respecto de eso. Además se hicieron a través de UTES pruebas de evaluación formativa que también favorecieron identificar al estudiante dónde tenía que estudiar, reforzar sus contenidos y se resolvieron dudas a través de foros de curso y a través de sesiones presenciales por Zoom de retroalimentación. Y creo que en ello fue clave el que tuvieran estas motivaciones personales para desarrollar el trabajo autónomo y el presentarle unos hitos también muy claros que a la vez también tenían que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a este tiempo de incertidumbre en el que nos encontramos. Súper. Bueno, creo que... de pronto se perdía un poquito el audio, pero creo que en general se escuchó bastante bien. Creo. Okay. No lo entiendo. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto.
Sí. Bueno, veía que algunos comentaron, hicieron algunos comentarios en el chat, ahora los vamos a tomar. En estas experiencias que acabamos de ver, se refleja también la diversidad de miradas y de experiencias de los y las docentes de primer año en distintas carreras, distintas facultades, distintas áreas disciplinares. Y queríamos reflejar un poco esto con este video. La idea del video es que podamos, a raíz de estas experiencias, de lo que a ustedes les haya llamado la atención, podamos conversar ahora en una actividad de pequeños grupos. ¿Cierto, Ángela? Vamos, compartimos eso. Exactamente. Ok, lo voy a compartir. Aquí. Ok. Vamos a trabajar, la idea es que podamos, justamente ustedes plantearon varias ideas en el chat, la idea es que ojalá esas mismas ideas las puedan poner en común en sus pequeños grupos. Vamos a hacer grupos de 3 o 4 personas para que puedan conversar más fácilmente y que todos puedan tener la palabra, pero la idea es que puedan conversar en torno fundamentalmente a 2 ideas. Obviamente ahí ustedes también pondrán quizás otros elementos, pero lo que esperamos es que sean fundamentalmente estas 2 ideas, que es el concepto y el valor de la autonomía en la educación superior, que es uno de los temas que se plantean también en el video, y desde el punto de vista de la experiencia 2020 de ustedes en docencia remota, ¿qué desafíos consideran que existen y cuáles han sido los facilitadores que ustedes han visto, han utilizado, han vivido para que efectivamente se logre un desarrollo de la autonomía en el estudiantado del primer año? Entonces, nos vamos a ir a pequeños grupos y la idea es que puedan ir a una herramienta de internet que les vamos a poner ahora en el chat, que Lisette muy bien ya tiene puesta el link ahí, que es un Padlet, que la idea es que podamos, si quieres Cristina, lo mostramos ahora, como por si hay alguien que no ha utilizado aún el Padlet, que es una herramienta en el fondo para trabajo colaborativo. La idea es que en esa herramienta podamos ir poniendo las conclusiones o las ideas que vayamos sacando en cada uno de los grupos. Entonces este es el Padlet, y si ustedes, es muy simple porque en el fondo están puestas acá el nombre del taller y las dos ideas que queremos que podamos discutir, que son el concepto y valor de la autonomía en la educación superior y la experiencia 2020. Y si ustedes pinchan el más, Cristina, si me ayudas ahí para que hagamos un ejemplo, les aparece eso. Es muy simple, la idea es que si lo pudieron abrir, pongan donde dice título, pongan el nombre de los participantes, y después donde dice escribe algo, puedan poner las ideas que surgen del grupo de trabajo, ¿sí? Entonces después vamos a ir haciendo el análisis de eso en un plenario posterior, y vamos a ir leyendo un poco en conjunto las conclusiones que ustedes hayan sacado. ¿Les parece? Así que si ustedes pinchan si aún no han ido al Padlet, si ustedes pinchan en el link que puso Lisette en el chat, pueden ir directamente al vínculo. Y vamos a entonces hacer las sesiones de grupo. La idea es que podamos tener alrededor de unos 20 minutos, ¿verdad, Cristina? Para que puedan conversar y tengan un espacio más o menos amplio de conversación. Van a ser, como les decía, grupos de 3 o 4 participantes, así que los invitamos directamente ahí. Si son grupos más pequeños y son de 2, vamos a ir jugando ahí con los participantes que vayan quedando muy solitos para tirarlos hacia otro grupo. Así que si de repente quedaron solos, yo voy a ir intentando tirarlos hacia un grupo para que obviamente no queden solos. ¿Está bien? Así que nos vamos a ir entonces ahora a la sesión de grupos pequeños. Que tengan un buen trabajo y una buena discusión. Sí. ¿Ya estamos todas? ¿Todas? Ángela, ¿tú sabes si queda algún grupo por ahí? Estoy viendo eso.
En mi grupo se cerró así muy rápido y estaba Luis hablando. Si está Luis por ahí, Carlos. Carlos estaba hablando. Sí, nos pasó lo mismo en nuestro grupo. Sí. Estábamos escuchando al profesor Gonzalo Falabella, que estaban dando súper interesante, y ¡pay! Se cortó, y quedamos como, ¡ah! Pucha. Uy, bueno, pucha, Pucha, sentimos así haciendo- de brusco. Sí, les mandé un mensaje, no sé si lo recibieron, les mandé un mensaje que iba a cerrarse, pero bueno. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, creo que sí. Que ya estamos. Ok. Tenemos- Sí, están todos los participantes en la... Sí, pareciera. Alma también comenta que les pasó lo mismo. Estamos siempre con los tiempos muy justos, ¿verdad? Tratamos como de ajustarnos para no abusar de su tiempo. Pero, ¿les parece si hacemos una conversación ahora en torno a la idea? Vamos a compartir el Padlet, a ver cómo ha ido quedando. Ok. Acá, ¿lo pueden ver? Sí. Súper. Ok. Ángela, yo creo que tú ves mejor que yo, quizás ahí puedes comenzar y vamos conversando con los grupos. Sí, ¿les parece que vayamos, nos vamos a dar unos 20 minutos para poder conversar? Así que la idea es que ustedes empiecen a hablar, cómo les fue, qué les pareció, qué ideas más relevantes pudieron rescatar de la conversación. No sé si alguien quiere iniciar o lo hacemos dedocráticamente como uno lo hace con los estudiantes. El que quiera hablar, entiendo que están los micrófonos activados. Yo de arquitectura que estuve con Isabel Segovia. Esther, Sí. vamos. Mira, primero lo que nosotros conversamos es lo que en el video efectivamente se señalaba, que uno de repente tiende a confundir la autonomía con el individualismo. Y efectivamente en estas clases de Zoom se ha hecho prácticamente una necesidad de tener que compartir con el resto. O sea, hacer preguntas, no quedarse como detrás de la cámara simplemente, sino que compartir con el resto, mostrar sus necesidades de orientar el aprendizaje hacia, digamos, una meta que uno tiene como trazada al querer ser arquitecto, médico, lo que sea. Y efectivamente, lo otro que nosotros comentamos mucho es la diferencia que se generó entre los alumnos que son de región y los que son de Santiago. Porque efectivamente un alumno que llega de región, que un gran porcentaje en las dos facultades que estuvimos juntas, es más de un 40% o un 50%, y por ende estos estudiantes generalmente sienten que no tienen una contención. El hecho de estar estudiando con comida, con ropa limpia, con una compañía de su familia, efectivamente yo creo que son los más beneficiados y que han valorado este aprendizaje a través de las pantallas de Zoom. Pero por otra parte también les ha quitado esa libertad que tenían de venir a Santiago y ser independientes, digamos, y si quiero me levanto, y si no quiero no me levanto, porque tienen a su familia detrás que de alguna manera los controlan en cuanto a su asistencia a la clase. Y esa asistencia o inasistencia también es digamos, un índice de autonomía, porque efectivamente uno tiene que hacerse responsable de si viene o no viene a clase, si independientemente que la clase después se repita, no es lo mismo asistir a una clase presencial y después revisarla. Por lo tanto, toda esta libertad que da un poco esta docencia remota ha hecho que ellos maduren y sean capaces de discernir si efectivamente se conectan a este tipo de actividad remota. Esas son más o menos algunas de las ideas que nosotros conversamos. Y muy interesante este tema de las regiones, porque ahí hay como
ideas divididas igual al respecto en términos del estudiantado que efectivamente siente esa independencia y por un lado, ¿no? Cuando está fuera de la casa, pero también hay casos, y lo conversábamos en otra oportunidad con personas con estudiantes que tienen, por ejemplo, que son de las diversidades sexuales, que justamente el estar en la casa, sobre todo aquellos que digamos, entre comillas, no han salido del closet o tienen más dificultades para expresar su identidad, que han tenido más dificultades justamente por eso, porque no tienen su espacio de libertad en el fondo como lo tienen en las clases más presenciales. Así que ahí hay un tema interesante de trabajar. Gracias, Esther. ¿Alguien más quisiera contar qué les pasó, cómo fue la conversación? Sí, quizá del mismo grupo de Estera, quería agregar algo que estuvimos discutiendo harto tiempo también, que tiene que ver con que para que sean autónomos los estudiantes de primer año necesitan guías, necesitan que puedan efectivamente ser autónomos. Por lo tanto, yo le contaba la experiencia que habíamos tenido de trabajar con guías del estudiante muy personalizadas, así. Te invitamos a entrevistar a un familiar que haya tenido alguna experiencia en una consulta médica, cuestiones así, pero que de alguna manera ellos necesitan ser autónomos, pero dentro de un andamiaje. En cambio, ya cuando son más adultos, porque yo creo que tiene que ver también con la edad, la mayoría de los estudiantes de primer año tienen 18 y 19 años. Ya cuando uno ve los internos de 25, 26 años son totalmente distintos. Entonces, hay una madurez ahí también propia del ciclo vital que están viviendo, que también tenemos que adaptarnos a eso dentro de la progresiva autonomía. Ese fue otro tema que hablamos, y lo otro, me encantó en el video las definiciones de autonomía, porque yo creo que tiene dos definiciones. Una, esta típica que se usa popular, que es autónomo porque puede hacer las cosas solo, por su cuenta, etcétera, y la autonomía entendida por nosotros que es más de autorresponsabilidad, con un sentido de para dónde voy. Exacto, Isabel, yo concuerdo totalmente con la visión que tú das, ¿verdad? No hay autonomía posible si uno no sabe hacia dónde orientarla, ¿cierto? Hacia qué meta o hacia qué fin, qué propósito, ¿verdad? Y eso aplica, claro, cuando hablamos de autonomía estrictamente en los procesos de autorregulación del aprendizaje, pero también en las ideas más amplias de autonomía, ¿cierto? De ahí la necesidad, como tú mencionabas, de andamiaje, de estructura, que mencionaba un docente también en el video, ¿verdad? La necesidad de estructura, que parece una contradicción, aparentemente, ¿no? La idea pero no lo es, ¿verdad? Creo que había otro grupo, ahí estaba viendo en el Padlet, dejé de compartirlo porque así puedo verles a ustedes las caras y podemos conversar un poco mejor, pero ustedes pueden estar viendo el Padlet también si quieren. Veo que hay otros grupos que han mencionado esta necesidad, digamos, esta necesidad de estructura para poder desarrollar la autonomía. ¿A alguien le gustaría comentar algo al respecto sobre esta idea? ¿Alguno de los grupos que lo han mencionado? Veo por aquí. Sí, mira, yo quisiera mencionar dos aspectos muy prácticos, no pensándolo dentro del concepto de autonomía, pero hecho produciéndose porque yo lo valoro, ¿no? Sobre todo muchachos que vienen ingresando y además no se conocen sino a través de los cuadraditos estos, ¿ya? Y entonces yo uso dos formas. Dentro de primer año yo enseño un curso, por un lado muy abstracto y por otro lado muy interesante, los clásicos de la sociología. Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Mead, en fin. Lo primero que les digo es que es muy interesante meterse en distintos puntos de vista. Lo mismo que ellos pueden no tener distintos puntos de vista respecto a los clásicos. O sea, primero respetemos los clásicos, porque por algo le llamamos clásicos, porque a uno hoy día nos referimos mucho a ellos, ¿ya? Entonces,
Y además clásico porque se metieron dentro de la historia, o sea, no fue su pensamiento nomás. Asimismo, usted tiene autonomía de pensar, cerca de los clásicos o lejos, pero después de que los conozca. Lo segundo es que dentro de las pruebas, y se toma, yo uso 4 pruebas, y yo eliminé los exámenes, porque no tiene sentido dentro del primer año que hagan algo de comparación dentro de 4 clásicos, dentro de 4 grandes escuelas y diferentes, no le encuentro sentido. En cambio hago 4 pruebas de cada uno, y ahí los hago tanto exponer cada caso en cada prueba, como aplicarlo a lo que ha pasado hoy. Y por supuesto lo que ha pasado durante el último año, no, entra mucho. Entonces ahí les pido ya elegir alguna dimensión de un clásico que crean relevante y luego no aplicarlo a lo que pasa hoy, según su punto de vista. Y entonces yo creo que como acercamiento más respetuoso de los clásicos, pero a la vez más autónomo, porque yo me distancio de ellos y uso lo que quiero. Y segundo, de aplicarlo, bueno, lo coloco como 2 ejemplos, tanto el acercamiento a los clásicos como aplicarlo a lo que ha pasado en este último año, muy relevante para ello. Me parece que en la práctica promovió la autonomía. Yo quisiera comentar eso. Es decir, un poco forzado por las circunstancias, digamos, esta autonomía, los estudiantes y las estudiantes se han visto un poco la necesidad de tener que desarrollarla, más allá de si estaban, digamos, tenían todas las herramientas para hacerlo. Muchas gracias, profesor. No sé si hay alguien más que quiera comentar sobre esto. Cristian estaba escribiendo en el chat, no sé si quieres, Cristian Peñafiel, si quieres comentar algo. Hola, buenos días. Sí, yo puse algunos pensamientos en sentido de que no todos los docentes entienden lo mismo que lo que es autonomía. Pienso yo, en el sentido que uno puede entender que la autonomía implica que cada alumno uno le entregue un cuestionario y lo hagan, pero la forma en que nosotros vamos a hacer que ellos tengan aprendizaje o autoaprendizaje o herramientas que puedan aprovechar su tiempo, porque el tiempo es clave dentro de la autonomía. Entonces es bien complejo empezar primero hay que tratar de tener un claro qué es autonomía, después ver los roles que tiene que ser el docente respecto a lograr la autonomía planificada, o más encima en condiciones de educación remota, en el sentido de, claro, tener cuáles son los contenidos nucleares, cuáles son los desempeños y los logros a obtener. No podemos pasar un programa de año 2019 con toda la actividad en una condición de educación remota. Entonces también está la problemática que los docentes tienen que ponerse de acuerdo en la programación, en la autonomía, en los mecanismos de autoaprendizaje. Y esto va directamente relacionado con la evaluación. Se ha dado la importancia más a la evaluación formativa y en alguna manera a la sumativa, pero la formativa está tomando un papel clave, pienso yo, en la educación remota en estos momentos. Y eso implica que esa evaluación formativa implica un tiempo en que los alumnos tienen que tomar en cuenta lo que es esa formación. Tiene que haber una retroalimentación. Entonces, es bien interesante y complejo todo lo que es la autonomía, bueno, más en lo que es la participación de ellos. Yo tengo un curso de 166 alumnos que participan en clases sincrónicas, 70. De esos 70, 10 hacen preguntas. Yo no obligo que tengan las cámaras prendidas, pero uno siente que está hablando en el vacío, como don Gonzalo hablaba, y que no ve las caras, no ve la interrelación. Entonces es bien complejo todo este momento y son grandes desafíos.
Grandes desafíos, efectivamente. El profesor apuntaba dos cosas que yo creo que son claves, que me gustaría como reforzar. Uno es la importancia de las modalidades de evaluación. Las modalidades de evaluación modelan de alguna manera la conducta de aprendizaje de los estudiantes. El estudiante va a adaptar su conducta del aprendizaje a cómo va a ser evaluado, porque esa es la meta final del proceso. Tal como digamos, como nosotros mismos, ¿verdad? Se lo presentamos a los estudiantes y a las estudiantes. Entonces ellos entienden que efectivamente eso es así y la conducta se adapta a esa modalidad de evaluación. Entonces es importante ser conscientes de eso para ver cómo podemos influir en ello, ¿no? Y también importante, otra idea que mencionaba Cristian, que tiene que ver con la importancia de las oportunidades que tienen los estudiantes para practicar y recibir retroalimentación, ¿cierto? La práctica y la retroalimentación es lo que finalmente favorece, ¿verdad?, que el estudiante, la estudiante pueda ir desarrollando las habilidades que implica ser autónomo, ¿verdad? Distintas habilidades que tienen que ver con cosas desde muy prácticas hasta cosas un poco más amplias, más generales, pero tienen que ver con eso. Entonces, evaluación y oportunidades de práctica y retroalimentación, yo rescataría también como ideas clave que vamos a tratar de reforzar también al final. Estaba viendo en el Padlet, quizás Carla y María Luz, quisieran comentar algunas de las ideas que han planteado, algunas ideas muy interesantes ahí en el Padlet. Sí, yo complementando también lo que mencionaba Cristian, que me parece súper interesante esto de los desafíos que se nos vienen con esta modalidad remota. Yo creo que una preconcepción, que lo anotamos ahí en el Padlet, que surge, tiene que ver con que los docentes creen, ¿cierto? Existe esta preconcepción de que los estudiantes son autónomos o que ingresan a la universidad y ya tienen que ser autónomos. Y ese es un desafío importante que existe, yo creo, en todas las universidades, en el sentido de instalar esta noción de que la autonomía es algo progresivo. O sea, se va desarrollando con el tiempo y nosotros ahí como docentes tenemos un rol súper importante, yo creo, en el sentido de, por un lado, motivar a los estudiantes, porque también lo comentábamos con María Luz, esto de que la autonomía va muy directamente ligada con la motivación, el interés que tiene el estudiante por el aprendizaje, el sentido que le da a lo que está aprendiendo, es lo que finalmente lo va a motivar justamente a ser autónomo también, a poder investigar, por ejemplo, autónomamente. Si estoy motivado con una tarea, la voy a realizar porque me genera curiosidad investigar o porque me genera la necesidad de realizar la actividad porque quiero aprender. Entonces, en ese sentido, comentábamos con Luz que es un desafío sumamente importante el de, desde las universidades, instalar esto de que la autonomía es algo progresivo. Eso por un lado, que yo creo que es como de lo que logramos comentar más con María Luz, y voy a mirar mi Padlet para ver qué más teníamos anotado. Desde ahí anotábamos entonces como desafío la capacitación docente, que yo creo que es algo importante en este contexto. En un momento nos vimos como repentinamente apurados, ¿cierto?, en planificar cursos en la modalidad virtual y no estábamos preparados para ello. Sin embargo, ahora para el segundo semestre ya probablemente vamos a tener un poco más de experiencia, así es que yo creo que ahí es importante el poder formarnos para fomentar la autonomía en nuestros estudiantes. Y por otro lado también importante, yo creo, un desafío cómo hacer comprender a los estudiantes lo que implica el ser autónomos. Yo creo que ahí también uno tiene que ser transparente. Yo dicto un curso que es de formación general básica, que es herramientas de comunicación para estudiantes de ingenierías civiles. Y en este curso yo al principio lo que hago es indicarles a los estudiantes, ser muy claras en las instrucciones de cómo va a funcionar esta asignatura durante el semestre, entregar fechas claras de evaluaciones, fechas de las actividades, idealmente un cronograma para que los estudiantes sepan y se anticipen. Esto de la estructura que tú mencionabas, Cristina, es súper importante que el estudiante lo tenga claro. Y desde ese punto de vista, aportar a la autonomía del estudiante. Pues si el estudiante, como ustedes mencionaban, tiene una ruta clara de aprendizaje, entonces también va a poder ir siendo autónoma en la realización de las actividades. No vamos a conseguir, creo yo, que todos los estudiantes sean autónomos, como decía, desde el principio, ¿cierto? Hay algunos que siempre vienen con un grado de autonomía un poquito mayor que otros, pero sí se puede ir aportando a través del trabajo colaborativo, por ejemplo, o diferentes otras estrategias que pudiesen existir. Así que eso principalmente fue lo que comentamos, y como decía, lo último que quisiera mencionar, que yo creo que es un desafío importante y que me lo pregunto siempre, ¿cómo logramos que el estudiante finalmente comprenda qué implica para él ser autónomo? Eso.
Super. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, creo que también has aportado algunos puntos también clave que me gustaría como reforzar para que vayamos como armando, ¿verdad?, nuestro paquete de ideas y de experiencias para llevarnos de este taller, ¿verdad? Has apuntado a la idea de progresión. Perdona, tenemos 15 minutos y tenemos 2 manos levantadas, entonces tal vez al final cuando tú puedas como tomar todas estas ideas que creo que están dentro de lo que tenemos planificado conversar al final. Solo para dar estas 2 palabras, ojalá que sean breves, porque para poder hacer el cierre más tranquilamente. Está René Larenas y Carlos Zaraos, que han levantado la mano. ¿En ese orden, profe? Dale nomás, René. Ya, gracias por la palabra. Simplemente no quería aportar más, o sea, no quería aportar dentro de la línea de mi grupo porque los grandes ideólogos fueron los profesores, yo solamente tomé nota, me hago sí responsable de muchas cosas de las que se dijeron ahí, así que dentro de esa línea, no mucho más que agregar porque nos fuimos un poquito, soy bastante malo con la habilidad de síntesis, así que lamentablemente esto se alargó. Espero que tenga una línea en común, un correlato común que espero puedan entendernos, pero más allá de eso quisiera plantear lo siguiente, que es la problemática de aprender inglés o una segunda lengua o una lengua extranjera. Pienso que es importante sobre todo en el desarrollo de la autonomía de aprendizaje y en la autorregulación, cosa que la profesora Carla lo dijo hace un ratito, digamos. Yo vengo de un contexto en donde las y los estudiantes, por lo menos donde yo lo percibo, desde mi panorama, la autonomía para aprender una lengua es bastante difícil de desarrollar porque creo que no hay cultura de aprendizaje autónomo, por lo menos desde un punto de vista de una lengua a la que se ven enfrentados de manera casi sorpresiva en su camino, en su currículum. Entonces, si yo vengo a estudiar a la universidad X carrera, justo me encuentro con dos ramos que son complementarios llamados Inglés 1, Inglés 2. Entonces, bajo ese punto de vista y en mi corta experiencia enseñando acá, las y los estudiantes llegan con una idea predeterminada, con una expectativa predeterminada, situada, que es lo interesante, cosa que no veo desde el otro punto de vista, desde nosotros un poquito, desde la docencia, en general, no estoy situándome necesariamente con nosotros, pero la y los chiquillos esperan que de alguna manera nos sepamos adaptar al contexto. Eso es una cosa. Lo otro es que nosotros también hacemos un alargue de la clase desde el punto de vista como que trasladamos ¿cómo decirlo?, la cátedra a la casa, a su espacio personal e íntimo. Pienso que no debería ser así. Pienso que hay que delimitar estas expectativas y situarlas y generar un aprendizaje situado y autónomo. Creo que iría por esa línea. Por lo tanto, para nosotros es un doble esfuerzo intentar que aprendan inglés u otro idioma desde el punto de vista, por ejemplo, en filosofía y humanidades, que también hay profesores y profesoras de otras lenguas. Entonces, eso ya es complicado. Se enfrentan a un contexto donde no van a necesariamente estudiar inglés, sino que quizás se topen con el inglés. Entonces, tenemos muchas barreras que sortear, y desde ese punto de vista hay que hacer un esfuerzo cognitivo gigantesco, quizás hasta el triple. No estoy diciendo que tengamos que trabajar más, pero sí quizás hacer un esfuerzo cognitivo un poco extra. Y no me quiero imaginar lo que pasa en lengua y literatura inglesa. Que más o menos es lo mismo, ¿no? Desde un punto de vista como aprender otro idioma. Creo que aquí alcancé a ver una profe que me hizo clase en algún momento, así que si ella quisiera hablar o más adelante, me imagino que ahí están un poquito también atareadas y atareados con ese aspecto del aprendizaje y de la carga cognitiva que eso significa. Así que también quisiera aportar desde ese punto de vista, y gracias por la palabra. Gracias, René, muchas gracias. Creo que falta Carlos. Gracias. Sí, mira, en el grupo que habíamos conversado con Cristina y con Luis, alcanzamos a ver algo sobre la flexibilidad, y me acordé de experiencias que estamos realizando en la universidad que han sido súper positivas y que sería bueno destacar.
más allá de la encuesta de evaluación docente y más allá de la encuesta temprana que generalmente realizamos en todas las universidades, es poder hacer consultas breves en algunos momentos del curso. Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor lo han hecho. Especialmente en este contexto a distancia, en que muchos profesores o muchos de nosotros que trabajamos con profesores y con estudiantes no tenemos todas las respuestas, y de repente los mismos estudiantes tienen las respuestas para poder ayudar a hacer algunos ajustes, a aplicar algunas flexibilidades, o de repente a indicarnos, oye, ¿sabes qué? Estos ejercicios o este tipo de actividad que estamos haciendo en grupo me está ayudando más, y nosotros no sabemos muy bien eso. Entonces la invitación quizá a entregarle un poco la palabra al estudiante para que pueda darnos retroalimentación más allá de las encuestas institucionales que tenemos. Eso ha sido una experiencia bien positiva en la universidad. Eso brevemente. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy importante lo que tú planteas. Creo que es una de las cosas que, Cristina, ahora sí ya vamos a empezar el cierre. Si quieres compartir pantalla para... Un poco, más bien va a ser un resumen de muchas de las cosas que se han dicho aquí, ¿no? Pero la idea es poder en este cierre ir tomando esas ideas principales y dándole un poquito de forma para que lo podamos ir trabajando. Cristina. Ok. Sí, la idea es ir cerrando este taller retomando un poco las ideas que ustedes han compartido a partir de sus propias visiones y experiencias, que concuerdan mucho con lo que nosotros también les proponemos, y con algunas ideas también que tienen que ver con elementos más prácticos de la experiencia, de cómo podemos ir desarrollando, digamos, nuevas maneras, nuevos instrumentos y caminos que permitan ir fomentando esta autonomía. Importante, a ver si puedo avanzar, aquí, bien, entonces como importante, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía? Ustedes mismos han destacado, ¿verdad?, la relevancia de ponernos de acuerdo, de tener algunas visiones comunes, de acuerdo, de tener una mirada sobre de qué hablamos cuando hablamos de autonomía. Y desde luego nos gustaría por lo menos trasladarles que lo ideal, ¿verdad?, es pensar la autonomía desde una perspectiva amplia, una perspectiva que tiene en cuenta que la autonomía se refiere a distintas dimensiones personales y sociales de la vida de una persona, ¿verdad? Hay autores que proponen conceptos de la autonomía con distintas dimensiones, donde, digamos, la autonomía cognitiva y que se relaciona con los procesos de regulación del aprendizaje es una dimensión, pero que hay otras que tienen que ver con, como ustedes han mencionado, con el desarrollo vital, con el ciclo vital de las personas y este momento que viven los estudiantes que ingresan a la educación superior, ¿verdad? Y que tiene que ver con el desarrollo de estas otras dimensiones personales y sociales. En ese sentido, la autonomía entonces constituye, digamos, como señalan Arocena y Stutz, uno de los grandes propósitos de la educación superior, que se relaciona con este aprendizaje a lo largo de la vida, aprender a aprender, ¿verdad? Y que la autonomía involucra distintas habilidades, ¿verdad? Por ahí planteaban en el chat, es una aptitud, son habilidades, competencias, ¿verdad? Efectivamente, la autonomía involucra una serie de habilidades necesarias para poder desarrollarla y ponerla en práctica, y como tales se desarrollan con el tiempo y se desarrollan en situaciones específicas, son, ¿verdad?, habilidades situadas, es decir, que necesitan un contexto que la promueva explícitamente y que facilite su desarrollo. Por tanto, cuando hablamos de autonomía en el primer año de universidad hay algunos factores, algunos aspectos que no podemos perder de vista, ¿verdad? Primero, algo que hemos conversado mucho en este taller y en las otras actividades de este mismo ciclo, ¿verdad?, enfocado en el primer año, que tiene que ver con la relevancia de comprender el primer año de universidad como un momento de transición, ¿verdad? Un momento de transformación vital, donde la persona, el estudiante, la estudiante que ingresa a la universidad está viviendo un cambio de rol y de ambiente muy significativo en su vida, y que es una vivencia que está marcada por la incertidumbre, una incertidumbre que este año en particular, por las condiciones, ¿verdad?, por la crisis sociosanitaria y las condiciones de la enseñanza remota, generan un aumento de esta incertidumbre, ¿verdad? Y se añaden además algunas dificultades adicionales.
Antes hemos mencionado, ¿verdad?, que la docencia remota ha facilitado algunas cosas, algunas de las herramientas que hemos aprendido a usar este año, ¿verdad?, y que probablemente se van a quedar con nosotros, van a facilitar algunas cosas, pero también añaden dificultades adicionales, como ustedes mismos también han resaltado, ¿verdad? La dificultad para la interacción, ¿verdad? Para poder apreciar y recibir, ¿verdad? Información de las expresiones, de los gestos, del cuerpo, de las palabras de los estudiantes y las estudiantes. Otro factor importante entonces de no perder de vista cuando hablamos de autonomía en el primer año de universidad, y aquí enlazamos con una pregunta, una preocupación que un docente dejaba en el chat, ¿verdad? Que le preocupaba, por ejemplo, que se asociara la idea de autonomía a la idea de capital cultural, ¿cierto? En nuestro grupo de conversación conversamos un poquito sobre esto también, ¿verdad? No nos gustaría que quedaran con la idea de que tenemos una visión determinista, ¿verdad?, sobre la capacidad de desarrollo de la autonomía, que directamente determinada por el capital cultural, pero sí es un factor clave, ¿verdad? Y como han mencionado varios de ustedes, las diferencias con las que llegan los y las estudiantes al primer año de universidad, que involucran muchas dimensiones diferentes, afectan, ¿de acuerdo?, al grado o nivel de desarrollo de la autonomía que puedan presentar los y las estudiantes en el primer año. Tiene que ver con las experiencias previas que han tenido, con las oportunidades previas que han tenido para poder desarrollar estas habilidades, ¿verdad? De esta manera, entonces, efectivamente observamos que hay diferentes grados o niveles de desarrollo de la autonomía, y desde lo que el conocimiento especializado en educación superior, las investigaciones sobre aprendizaje, ¿verdad?, nos cuentan es que efectivamente estos diferentes grados o niveles de desarrollo de la autonomía que observamos en el estudiantado están muy relacionados con el enfoque hacia el aprendizaje que adoptan los y las estudiantes, ¿verdad? Que esos enfoques de aprendizaje más superficiales o más profundos, ¿verdad? Niveles, digamos, enfoques de aprendizaje más profundos se relacionan con niveles más altos de desarrollo de la autonomía, y tienen una relación muy directa con estas oportunidades y experiencias previas para poder desarrollarlas, que son esas experiencias y oportunidades previas las que permiten al estudiante, a la estudiante, desarrollar esta motivación que ustedes mencionan con tanta frecuencia, ¿verdad? La motivación por aprender, el compromiso con la idea de aprender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, teniendo esta mirada amplia y tratando de entender, digamos que hay distintos aspectos, distintas dimensiones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los y las docentes, ¿verdad?, para favorecer su desarrollo? ¿Sobre qué elementos se puede intervenir para favorecer el desarrollo de la autonomía? Vamos a ir, no veo la hora, pero creo que debo estar como rápido, ¿verdad? Para ir cerrando, entonces. Solamente focalizar en algunos aspectos claves, ¿de acuerdo? Sobre qué cosas puede intervenir el docente, la docente. Hay algunos aspectos que tienen que ver, digamos, con los factores contextuales sobre los que individualmente un profesor o una profesora puede incidir, ¿verdad? Puede ejercer su influencia, pero también hay otros, ¿verdad? Hay que ser realistas, y hemos hablado de algunas dimensiones que son muy amplias. Hay otros que tienen que ver con, digamos, con decisiones más colectivas, ¿verdad? Que afectan al claustro académico completo, que afectan al proyecto formativo, a la carrera, al ciclo, ¿cierto? Entonces, hay que también distinguir entre los niveles, digamos, de intervención sobre los que un o una docente individual puede, digamos, generar este efecto. Lo que la literatura sobre este aspecto nos dice como los dos grandes factores que más influyen, digamos, en el desarrollo de la autonomía. Uno tiene que ver con la carga académica, ¿de acuerdo? Es decir, con la perspectiva individual, personal que tiene cada estudiante, y de manera global, ¿verdad?, sobre todas las actividades académicas y no académicas que tiene que realizar, todas las actividades que son su responsabilidad. Y eso va a determinar, ¿verdad?, de alguna manera va a influir a las decisiones que tome acerca de cómo enfrentar, cómo aproximarse al proceso de aprendizaje. Se va a adoptar un enfoque más bien superficial, más bien memorístico, enfocado a la reproducción, ¿verdad?, y otro más orientado hacia la profundización, la comprensión, ¿verdad?, la posible transferencia y aplicación a otros contextos.
etc. Y en este sentido, la evaluación es el otro gran factor que determina, ¿verdad?, que influye fuertemente en esto, ¿verdad? La modalidad de evaluación, y aquí hay aspectos que un docente individual puede cambiar en el contexto de su curso y hay otros que no, ¿verdad? Algunos aspectos que no. Cómo esta modalidad va a generar, digamos, que el estudiante y la estudiante adapte su conducta a eso, ¿de acuerdo? Y por último, como tercer gran elemento, algo que también hemos mencionado antes, ¿verdad? Como si entendemos que en la autonomía hay habilidades involucradas que se desarrollan, entonces es fundamental, ¿verdad?, ofrecer oportunidades para ese desarrollo. Alguien lo ponía muy bien en el Padlet, ¿verdad? Hay que permitir el desarrollo de la autonomía. Y para eso hay que generar oportunidades donde los estudiantes puedan ponerla en práctica y recibir retroalimentación, ¿verdad? En este sentido, importante, se mencionaba en el video, ustedes también lo han mencionado en sus intervenciones, la vinculación entre la idea de autonomía y la idea de pensamiento crítico, ser capaces de analizar de manera crítica la tarea de aprendizaje que tengo por delante y también mi propia aproximación a esa tarea, ¿verdad? En ese sentido, fundamentalmente el pensamiento crítico se desarrolla, se fortalece a través de procesos de reflexión. Y aquí la idea de autoevaluación, de coevaluación, toma mucha fuerza, ¿verdad? Y tres elementos más específicos, ¿verdad?, en los que sí el docente de manera, o la docente de manera individual puede incidir en el contexto de su curso en particular, tiene que ver con la relevancia del proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Esto se vincula también un poco con la idea de la influencia de la evaluación, ¿cierto? Es decir, poder prever con anticipación, ¿verdad?, y ofrecer los apoyos que sean necesarios a modo de tutoría o de seguimiento y apoyo durante el proceso de aprendizaje, y no solamente focalizar en el resultado del aprendizaje, sino el proceso, para favorecer estos procesos de reflexión sobre el aprendizaje. Y los dos últimos tienen que ver con la comunicación, algo que Carla también destacó en su intervención, la importancia de la comunicación, en dos sentidos. El primero, en el que tiene que ver con comunicar el objetivo, la meta, ¿verdad?, el propósito del proceso de aprendizaje, de la tarea de aprendizaje, ¿de acuerdo?, en la escala en que estemos hablando, y cuál es la ruta que conduce hacia allá, la necesidad de esa estructura que ustedes mencionaban, de esos pasos, de ese andamiaje, ¿verdad? Y comunicación también en el sentido más amplio, ¿verdad?, de ofrecer los canales de comunicación, el clima de confianza suficiente para que esos canales sean utilizados, ¿verdad? Y una comunicación que sea clara, transparente y precisa, de manera que aporte alguna dirección hacia esa autonomía, ¿verdad?, de una orientación. Estos nos parecían que eran los elementos clave para tener en cuenta, de manera que en cada espacio específico de cada curso, cada docente pueda decidir cuáles son los aspectos sobre los que puede incidir, ¿de acuerdo? Y solo para cerrar, los dejamos ahí, esto lo van a poder ver en el video después o en el PPT cuando se lo enviemos, pero les dejamos acá las 6 condiciones básicas que destaca Joan Rouet, que tiene un librito que les recomendamos por si quieren consultarlo, ¿verdad?, que habla específicamente sobre la autonomía en el aprendizaje en educación superior, y él sintetiza en estas 6 condiciones, digamos, básicas, que deben darse, ¿verdad?, para que un estudiante o una estudiante pueda efectivamente desarrollar su autonomía, ¿verdad? No las voy a leer, ahí los tienen, pero tienen que ver con algunos aspectos prácticos que están acá. Destaco solamente el 2, porque alguno de ustedes también lo mencionó, no recuerdo ahora el nombre, quién lo mencionó, pero la importancia, ¿verdad?, de trabajar sobre contextos, situaciones, problemas reales o realistas, ¿verdad?, verosímiles, es decir, eso que ayude a aportar sentido al proceso de aprendizaje, ¿verdad? Esta motivación viene un poco por cuál es la meta, el valor que el estudiante o la estudiante le otorga a la tarea, al ejercicio, al proceso de aprendizaje al que lo convocamos. Nada más que eso, cierro, Ángela, para que podamos ir cerrando. Sí, bueno, justamente a propósito de lo que estaba planteando Cristina, de estas 6 condiciones, nosotros dentro de la unidad de docencia hemos elaborado algunas orientaciones más específicas respecto de los temas que estamos tratando en este ciclo, que Lisette acaba de poner el link a
a esas orientaciones, que quizás son orientaciones más concretas aún, digamos, para el aula, en el fondo, que les invitamos a visitar la página para que puedan descargarla, porque pensamos que puede ser interesante revisarlas posterior a este ciclo. Y por otro lado, bueno, agradecerles totalmente la participación, creo que fue increíble, el Padlet quedó muy lleno de todos sus comentarios, de todas sus ideas, sus argumentos. Y entonces los invitamos a profundizar en una temática que ha aparecido también acá, que tiene que ver con la motivación para el aprendizaje, ¿no? Y que los invitamos entonces para el jueves, que vamos a tener ese taller, el jueves en la tarde a las 15:30, para que se puedan inscribir en el mismo lugar donde se inscribieron acá, si no lo han hecho, para que puedan inscribirse, porque claramente la autonomía, digo, se relaciona por un lado con los temas motivacionales y por otro lado, como también ustedes lo han dicho muy bien, con la experiencia y los conocimientos previos, que fue el taller que hicimos el jueves pasado. Por lo tanto, ojalá este ciclo sea como completo, porque implica como ver el tema desde varias perspectivas. Y entonces los dejamos invitados para el jueves y les pedimos que puedan responder la encuesta, como todas las veces lo hacemos, la encuesta de evaluación de este taller para poder mejorar, y justamente a propósito de la retroalimentación, nosotros también necesitamos la retroalimentación de ustedes para poder mejorar. Así que en el chat están todos los links para que puedan visitar esas páginas, y les agradecemos nuevamente. Lamentamos habernos pasado 7 minutos, no nos pasamos tanto, pero gracias por quedarse y nos estamos viendo entonces el jueves. Muchas gracias a todos y a todas.